En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bueno, damos inicio a otra charlita más sobre las virtudes, esta vez con una, digamos, modalidad distinta, porque no lo hacemos así directamente en vivo, pero bueno, al menos para recuperar un poquito el tiempo perdido, porque hubo 2 semanas que no pudimos tener las charlas, entonces solo a modo de repaso, estamos en la virtud de la caridad, ya hemos visto la virtud de la fe y la virtud de la esperanza, y entonces aquí en la virtud de la caridad habíamos visto la naturaleza de la caridad, la definición, después cómo la caridad es amor, cómo se tiene como propiedad el hecho de hacer el bien al otro, y cómo ese amor es tan particular que es un amor de amistad, porque se manifiesta eh, recíprocamente, porque hay un intercambio de bienes entre los dos, entre los amigos. Cómo se explica y cómo se da la caridad en la Sagrada Escritura, y después también algunas características, ¿no?, de la caridad. Aquí, como hemos visto, esa unión íntima entre los que se aman, el éxtasis, salir de uno en busca del bien del amado, el defender al amado, ¿sí?, protegerlo, cuidarlo, porque es lo que yo amo, cómo afecta a todas mis potencias, es decir, que todo mi ser está abocado al amado, y que el amor es algo tan fuerte cuando se da con Dios que produce esa herida en el corazón. Después habíamos empezado en el tercer punto, la naturaleza moral y virtuosa de la caridad. Hicimos un desarrollo así como más bien una introducción, después la superioridad de la caridad respecto a las otras virtudes y también a los carismas. Y habíamos empezado con lo que es el análisis de aquello que escribe San Pablo en ese himno a la caridad en la carta a los Corintios. Entonces vamos a seguir con eso, y ya con esto estaríamos terminando este primer capítulo sobre la caridad, que la caridad tiene varios capítulos, que es lo que vamos a ver nosotros. Entonces vamos a seguir un poquito con este desarrollo exegético, después algunos argumentos racionales, que es esto, la razón teológica, y por último explicar por qué por qué el magisterio usa esa terminología de decir que la caridad es la forma de las virtudes. Entonces comenzamos, como digo, con esa esa continuación de la exégesis. Dice San Pablo que la caridad no acaba nunca, y en esto se puede dividir como en dos partes, para hacerlo muy breve, para no demorarnos mucho en este tema. Pero no acaba nunca significa que la caridad nunca deja de obrar, nunca se va a disminuir, nunca va a abdicar, siempre va a continuar. Pero por otra parte también, cuando San Pablo dice que la caridad no acaba nunca, eso está en el versículo 8, está hablando también de que la caridad tiene una permanencia por toda la eternidad, pero permanece por toda la eternidad siempre en su misma naturaleza, no tiene una modificación como tal, como sí sucederá con la fe y la esperanza, porque de la fe y la esperanza solo van a permanecer sus frutos, pero de la caridad, ella como tal, como es, como la entendemos, como la experimentamos, como la sabemos ahora, así va a estar después también en el cielo, así será igual en el cielo. En ese sentido es la única que va a estar igual en el cielo. En el cielo, como ya hemos visto, no tendremos más fe porque veremos a Dios cara a cara, y no tendremos esperanza porque ya poseeremos lo que esperábamos. Pero la caridad seguirá siendo la misma. Después dice en el versículo 13, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Repito, ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. El sentido de la introducción así de este versículo, de esta expresión, es para hacer como una distinción, una contraposición con los carismas. O sea, como dejando a un lado los carismas,
nos quedan todavía estas tres virtudes. Por eso dice, ahora subsisten la fe, la esperanza, la caridad, estas tres. Pero de esas tres virtudes, que todas son creadas por el Espíritu Santo, y están todas asociadas entre sí, porque son las virtudes teologales, son las virtudes que Dios infunde en el alma. Digo, sin embargo, también entre estas tres hay una gradación, hay una diferencia. Y en ese distinto nivel, en esa gradación, hay un grado, la caridad supera también a las otras dos, a la fe y a la esperanza. Y como la supera a las otras, de ahí se entiende la conclusión que hace el mismo apóstol en este himno a la caridad, que dice, aprended, buscad la caridad, ¿no? A buscar la caridad. O sea, los carismas, de que ya hemos hablado en una charlita anterior, pueden ser deseados, o puedo desear, pero la caridad no es algo opcional, que uno dice, bueno, sí, podría desearla o no, más o menos, no. Es necesario buscarla y perseguirla con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Hay que, o sea, es el objetivo principal nuestro, no hay alternativa. Entonces, las tres, fe, esperanza y caridad, de esas tres, la más grande es la caridad y hay que buscarla, ¿no? Buscar la caridad, aprender a buscar la caridad. Entonces, eso es como para cerrar un poco lo que San Pablo va a explicar en todo ese himno a la caridad de la Carta a los Corintios, que realmente vale la pena releerlo, ¿no? Si tienen la oportunidad de hacerlo. Desarrollo exegético, primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos ahora entonces a lo que dije, la razón teológica. La razón teológica, recuerden, es los argumentos que los teólogos van buscando para explicar lo que Dios ha revelado. Porque lo que Dios ha revelado no se discute. Lo que está en la Sagrada Escritura, ya está, eso es palabra de Dios. Entonces, ahí no hay nada que decir, bueno, será así, no será así. No, bueno, lo dijo Dios. Pero después, para empezar a entender por qué Dios dice tal o cual cosa, qué quiere decir esto, etc., los teólogos, los grandes teólogos, van buscando ciertos motivos y ciertas explicaciones de por qué se afirmó tal o cual cosa. Eso es la razón teológica, es lo que hace a la teología. Y entonces aquí algo también que podemos ver muy breve respecto a eso. Bueno, no cabe duda entonces de la superioridad de la caridad, como ya hemos dicho, sobre las virtudes intelectuales y morales. ¿Por qué? Porque la caridad tiene como objeto al mismo Dios, mientras que las virtudes, las que llamamos virtudes morales, tienen como objeto distintos medios que nos van acercando al fin, a Dios. Entonces, respecto a las virtudes morales apuntan a los medios, y la virtud de la caridad apunta al fin último, que es el mismísimo Dios. Entonces, por ejemplo, la virtud de la templanza va a regular el uso, a modo de ejemplo, el uso de los alimentos y las bebidas, porque todo eso son medios que me ayudan después a unirme más perfectamente a Dios. Pero eso si lo comparamos con las virtudes morales. Y si a la caridad la comparamos con las otras dos virtudes teologales, como estábamos hablando hace un ratito, que simplemente lo enunciamos, pero no explicamos nada, la virtud de la esperanza y la virtud de la fe, ahí la diferencia no está en el objeto, porque el objeto al que apunta las tres virtudes siempre es Dios. Cuando digo objeto, también esto lo hemos dicho muchas veces, pero quizás vale la pena repetir, es como, ¿a qué se dedica esta virtud? ¿Cuál es el objeto de la vista? Los colores, porque ¿qué hace la vista? Ve colores. ¿Cuál es el objeto del oído? Los sonidos, porque escucha los sonidos. Bueno, ¿cuál es el objeto de las virtudes morales? Ciertos medios que me conducen
a Dios más pronta y perfectamente. ¿Cuáles son los objetos de las virtudes teologales? El mismo Dios, pero con formalidades distintas o bajo distintos aspectos. Las tres virtudes alcanzan al mismo Dios, con su actividad alcanzan al mismo Dios, pero no de igual modo, porque si no, no serían, si todas lo alcanzaran del mismo modo, sería una única virtud. ¿Para qué vamos a dividir en tres, ¿no? Hay tres virtudes porque son distintas. La fe lo alcanza en cuanto que Él es la verdad, que la fe es una virtud de la inteligencia. Entonces, en cuanto que Dios es la verdad misma, la fe tiende hacia Él. La esperanza también tiende hacia Dios en cuanto que Dios es el bien en sí mismo. Entonces, desea poseer ese bien que todavía no posee, y por eso que mueve al alma hacia Dios. La caridad, en cambio, no alcanza a Dios como algo relativo a nosotros, como la verdad que es conocida o el bien que es apetecido, sino que se centra directamente en Dios, se detiene en Él, amándolo a Él por sí mismo. Por eso que es como la más teocéntrica. Teo significa Dios, que pone a Dios en el centro, más que la fe y más que la esperanza, y por eso que es superior a ella. O sea, le importa a Dios en sí mismo, no bajo la formalidad de que es la verdad o bajo la formalidad que es el bien, sino que es Dios, solo Dios, solo Dios. Santo Tomás le atribuye esa preeminencia a la caridad, o sea que está por sobre encima de las otras, de la fe y de la esperanza. Dice él, a su mayor acercamiento a Dios, su mayor acercamiento a Dios. Las otras, fe y esperanza, implican alguna distancia de Dios. No están tan cerca. ¿Por qué? Porque justamente la fe es de lo que no veo. Entonces hay una distancia, todavía no lo veo tal cual es. Y la esperanza es de lo que no poseo. También, otra vez, hay una distancia porque todavía yo no tengo esa fruición, ese gozo, ese bien no lo tengo conmigo de modo pleno, absoluto. En cambio, la caridad, el amor, es de lo que ya se posee. Pues de algún modo, lo que yo amo, el amado, está en el amante. Y el amante es movido, es impulsado por ese afecto, por ese amor, a la unión con el amado. Por eso hablábamos en las características de la caridad, que se da unión, que hay inesión, o sea, uno inhiere en el otro. Entonces, el amado con su alma ya lo posee dentro suyo, el amante posee dentro suyo al amado. Porque el amor es una realidad de unión, une. Entonces no puede haber amor si no hay unión. O eso sí, tiene que darse necesariamente como efecto del amor la unión. Entonces ya hay cierta posesión de Dios. Además, por otra parte, Santo Tomás dice que el amor de las cosas superiores, y por supuesto lo más superior es Dios, lo más grande, eso es mejor que conocerlo, es mejor que su conocimiento. La fe me permite conocerlo, pero la caridad, por la caridad lo amo. Alguno podría decir tal vez que solo se ama lo conocido, y en el mundo sobrenatural nosotros conocemos por la fe. Entonces, todo empieza por la fe, y eso cuando hablamos de la fe lo habíamos dicho, lo mencionamos, todo empieza por la fe. Y entonces, ¿por qué se va a decir que la caridad es más grande, más importante, tiene preeminencia? Si todo parte de la fe. Pues, ¿cómo la caridad va a amar algo que la fe no le ha presentado? Porque amo a Dios después que la fe me lo ha presentado, que me lo ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo puede amar la caridad mejor que conoce la fe? Repito, ¿cómo puede amar la caridad mejor que conoce la fe? Con esto, tratando de hacerlo un poquito lo más simple posible, Santo Tomás responde que
el bien es cierto, tiene que ser conocido por el amado, ¿no? Porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, a Dios lo voy a amar después que la fe me lo presentó, después que la fe me permitió conocerlo. Pero no lo amo en cuanto conocido, sino que lo amo en cuanto que es el bien máximo para mí. La fe me lo presentó, perfecto. Pero ahora lo amo porque Él es todo para mí. Y lo amo en sí mismo, no me importa todo lo demás. Por eso que el amor puede superar, en ese sentido, al conocimiento de modo pleno, absoluto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay una superioridad completa de la caridad. La caridad también, ahora vamos a considerar la otra realidad, que es dejando esto, ya que es la razón teológica, vamos a la caridad como forma de las virtudes. Perdón, aquí, como forma de las virtudes. Y ya con esto terminamos este capítulo para darle cierre a este primer capítulo sobre la caridad. Entonces, repito, terminamos hoy de ver lo último que quedaba sobre lo que decía San Pablo de la caridad en la Carta a los Corintios. Ahora vimos esto que es la razón teológica, por qué la caridad es más perfecta que las otras virtudes, especialmente de las virtudes morales es muy fácil, pero especialmente las virtudes teologales, que es a veces un poquito más difícil. Y por último ahora veamos la caridad, entonces, como dije, como forma de las virtudes. Ese influjo que tiene la caridad, un influjo que hace que va perfeccionando a las demás virtudes, fue definido por Santo Tomás justamente con esa expresión que yo estoy usando ahora, en que puse por escrito, forma de las virtudes, que en sí misma estoy seguro que no significa nada, tal vez para la mayoría de ustedes. La caridad es la forma de las virtudes. Un término o una expresión que incluso después la Iglesia empezó a usarlo, el magisterio empezó a usarlo. Y la caridad debe ser considerada forma de las virtudes en cuanto que, por cómo afecta la caridad a las otras virtudes, lo que hace es perfeccionarlas a todas las demás. Y las perfecciona en el sentido que las ordena de modo perfecto al último fin, que es el objeto propio de la caridad, porque la caridad tiene como objeto propio a Dios. Entonces la caridad va actuando en todas las virtudes, porque el ser humano es una realidad única y entonces todo afecta en todo, ¿no? Así como el alma afecta en el cuerpo y el cuerpo afecta en el alma, bueno, también una virtud afecta en las otras, para bien, por supuesto. Y la caridad, que es la más importante, hace como que eleva a todas las otras virtudes, las hace más perfectas todavía. Porque, por ejemplo, un pagano que no conocía a Dios, que no tenía la gracia, podía tener templanza. Pero esa templanza no estaba ordenada de modo tan perfecto, claro y directo a Dios, porque para él capaz que Dios ni existía, había muchos dioses, en cambio, para nosotros los cristianos, todo eso está revelado, clarísimo, y por lo tanto la caridad hace que esa virtud de la templanza, que también la tuvo el pagano, en el cristiano actúe de modo muchísimo más elevado, más eficaz, sea mucho más bella y tenga esa forma que le da propiamente la virtud de la caridad. En la vida moral, la forma de todas las acciones que hacemos, lo que se llama la forma, lo que le da como sentido, proviene del fin, porque ese es el objeto propio de la voluntad, o ese es el objeto propio de la actividad moral. Así, por ejemplo, para que se entienda. El fin es el que le da como todo el matiz a la acción, ¿no? Entonces, doy un ejemplo, quien roba algo, pero para cometer un adulterio, robó un auto para después ir y cometer un adulterio, entonces ese es en realidad más adúltero que ladrón.
porque el fin, ¿cuál era? El fin era cometer el adulterio. Entonces todas las otras cosas que va haciendo están ordenadas a ese fin. Sí, robó también, y de hecho es ladrón, pero es más adúltero que ladrón, porque robó para cometer el adulterio, ¿no? O otro ejemplo completamente distinto, quien está barriendo, por ejemplo, la casa, por amor a Dios, en realidad, si lo hace por amor a Dios, está haciendo más un acto de caridad que un acto de limpieza o de orden. Es más, eso es más propiamente y técnicamente hablando un acto de caridad, porque lo está haciendo por amor a Dios, que un acto de limpieza. Por eso es que la caridad, si es como el fin último de todas las virtudes, entonces le va dando forma a todas las demás virtudes. Entonces la calidad, la eficacia, el mérito de las distintas acciones que podamos hacer nosotros en el día a día, cuando estamos obrando, depende principalmente de cuál es el fin, o sea, por qué lo estamos haciendo, cuál es eso que está dándoles el último sentido a todo lo que hacemos. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy limpiando? ¿Por qué estoy rezando? ¿Por qué estoy hablando con esta persona? Porque eso es lo que le da como el último toque y lo más importante de cada una de las acciones. Y como somos cristianos, si lo hacemos todo por amor a Dios, entonces la caridad hace que todas las virtudes sean mucho más lindas y más perfectas porque todas estén inclinadas a ese fin último que es Dios. La caridad no es una forma como así esencial, o sea, no es lo que hace que cada virtud sea cada virtud, sino que digo, le da ese toque. Porque, repito una vez más, si la caridad fuese lo constitutivo de cada virtud, entonces existiría solo una virtud que es la caridad y las otras no tendrían sentido de ser. Pero hace que ellas alcancen un nivel mucho más alto que solo Dios puede dar. El hombre no puede hacer eso, solo Dios puede hacer que esas virtudes alcancen un nivel mucho más alto. Es algo, la caridad, entonces, respecto, por ejemplo, a la templanza, es algo accidental, porque la templanza es la templanza. Viene la caridad como algo accidental, sobreañadido, y la eleva, y la embellece, y le da ese toque sobrenatural, y la orienta perfectísimamente al fin último, sin destruir la virtud de la templanza. La virtud de la templanza sigue siendo la misma, conserva su esencia, su naturaleza, lo que debe ser. No es que la cambia, no es que deja de ser la virtud de la templanza. Entonces, si bien la caridad es el principio fundamental o universal de todas las buenas obras que están ordenadas a Dios, todas esas buenas obras no las puede cumplir la caridad por sí sola, sino que es preciso que con ella, con la caridad, como al servicio de la caridad, estén todas las demás virtudes morales infusas, que sí trabajan, sí obran, sí actúan bajo esta moción de la caridad que está aquí arriba como gobernándolas. Pero la caridad necesita de todas las otras virtudes. Infundidas entonces las otras virtudes, llevan sobre su propio ser esa impronta de la caridad, como un sobreañadido, como dije recién, que cae sobre cada una, sobre la fortaleza, sobre la justicia, sobre la templanza. Viene como esa cereza del postre, que es la caridad, y que las hace diferentes. De aquí entonces que con toda justicia, con toda verdad, con toda exactitud, la caridad reciba el nombre de raíz y fundamento de las demás virtudes. Porque es donde se apoyan, porque es la que las hace virtudes auténticamente cristianas a las otras, porque son cristianas en cuanto todas las actividades que van regulando y ordenando están dirigidas a Dios. Y por eso que la caridad es como que sostiene a todo ese organismo de virtudes, a todo ese edificio, alimenta esas virtudes, las interrelaciona y hace que cuando crece una, crezcan todas las demás. Y por eso que San Pablo, pero no en la carta a los Corintios,
sino en la carta a los Efesios, diga que en el capítulo 3 recomienda a los Efesios que permanezcan fundados y arraigados en la caridad. Fundados y arraigados en la caridad. Porque esa es la virtud sólida y que es la base de todas las demás virtudes y que hace que realmente uno pueda ser eso, santo como Dios quiere. Y entonces, hasta aquí hemos visto lo que quedaba pendiente de este capítulo, de este primer capítulo, desde la introducción en adelante, repito. Cuando vimos la introducción dijimos que vamos a ver la caridad, vamos a ver todos estos puntos. La naturaleza, su objeto, los actos principales y secundarios, los vicios que son contrarios a la caridad, los preceptos de la caridad y el don del Espíritu Santo que la perfecciona. Nosotros hasta ahora estas charlitas sobre la caridad vimos el primer punto, la naturaleza de la caridad, solo el primero. Nos queda todavía todo esto para seguir analizando esta gran virtud que, como digo, es la más importante de todas y que merece entonces que se la estudie del mejor modo posible. Con esto damos finalizado entonces este capítulo primero, que es la naturaleza de la caridad, del cual hemos visto los 3 puntos fundamentales: la definición, la naturaleza psicológica y después la naturaleza moral y virtuosa de la caridad. Terminamos ahora con la caridad como forma de las demás virtudes. Así entonces, para la próxima charla comenzaremos con el segundo capítulo de la caridad y así, bueno, seguir profundizando un poco más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén.